Está Joaquín Verdaguer, está Mariano Parnás. Licenciados, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Un gusto de saludarlos. Buenas noches, Joaquín. Una descripción, según el criterio de ustedes, de la situación en este momento de Argentina. Bueno, hay que pensar hoy en día con lo que está ocurriendo con el tipo de cambio o con la caída del precio de los títulos públicos, y un escenario mundial en el cual se está insertando la Argentina para poder entender, ¿no?, lo que nos pasa. Y lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está con un nivel de inflación muy alta para sus estándares, ¿no? Porque un 8,5% anual a nosotros nos parecería un número espectacular. Sí. Pero para ellos es un triple de la inflación anual a la cual están acostumbrados. Entonces, cuando eso ocurre, rápidamente la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, toma cartas en el asunto y la política que se aplica es la de subir la tasa de interés, ¿no? Cuando Estados Unidos tiene inflación, se sube la tasa de interés. Cuando entra en crisis, como con la pandemia o en el 2008, en el 2002, varias veces se baja la tasa de interés. Esa subida de la tasa de interés que genera la Reserva Federal en nuestros países, que somos países periféricos, ¿no?, emergentes, genera un fenómeno que se llama flight to quality, volar a la calidad. Entonces, como tenemos muchos activos en Argentina que son riesgosos, que son peligrosos, por eso nuestro riesgo país alto, ¿no?, una probabilidad alta de no pagarlos, se saca el dinero, digamos, de estos activos, los dólares, y vuelan hacia el Tesoro de Estados Unidos, hacia un activo libre de riesgo como es este que ofrece este país del norte, y bueno, eso nos genera estos descalabros en una economía ya débil, con muchos problemas. Sube, reitero, mucho. Estábamos en 202 pesos hace una semana, 10 días, y hoy 224 el tipo de cambio informal, y lo mismo los bonos SER desplomándose de una manera abrupta, que ya pensábamos que no podían caer más porque estaban en un piso importante y siguen cayendo. Joaquín, ¿tu mirada? Bien, no, obviamente coincido aquí con Mariano. Esta política que, para complementar, esta política que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, este aumento de la tasa de interés, la hace justamente con la idea de reducir el consumo, reducir la demanda y tratar de reducir los precios. La Reserva Federal también actúa en los mercados de capitales, no solamente todos los inversores que salen de estos países, como bien decía el colega, que se vuelcan a un bono a 10 años de un bono de Estados Unidos. La Reserva Federal aumenta la tasa de interés y deja sin liquidez a todos los, principalmente a los mercados emergentes o los que tienen mucho riesgo. Y todos los activos financieros se quedan ilíquidos. Todo el mundo sale a vender para ver quién se queda. Entonces, cuando se produce esta especie de pánico, todos los activos financieros, incluidas las criptomonedas que están bajando de precio constantemente, que es otro activo financiero, empiezan a disminuir el valor. Si bien es cierto que hay que ver qué va a pasar con Estados Unidos también, este aumento de la tasa de interés además afecta principalmente a las acciones que cotizan en el Nasdaq, que son empresas principalmente que se financian con tasas de interés. Son empresas, generalmente esas son empresas que no generan beneficio en el momento, sí generan expectativas, pero están financiadas con la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés hace que los beneficios futuros esperados caigan, y eso hace caer también el precio de estas acciones de los índices de Estados Unidos. Va encadenando la caída de los demás bienes y también, perdón, de los demás activos financieros, y también genera expectativas negativas y expectativas de recesión en Estados Unidos. Eso hay que sumarle lo que están pasando con los energéticos, ¿ah?, con el gas, con el petróleo, con la energía. Si Estados Unidos, que hoy, digamos, está poniendo sobre la mesa un aumento, el próximo aumento no de 0,5% más a la tasa de interés, sino un 0,75%, y genera
una recesión para el próximo trimestre en Estados Unidos, eso puede llegar a provocar una potencia mundial tan grande como Estados Unidos, caer una recesión muy grande, caer la demanda de estos bienes. Si cae la demanda de estos bienes, del petróleo y demás, puede hacer caer el precio de los commodities también. ¿Por qué? Estamos hablando de que este enorme país que tiene una enorme cantidad de gente con ingresos, si se produce una recesión, va a caer el consumo de ellos. Si cae el consumo de ellos, va a haber menos consumo de combustible, menos consumo de insumos y demás. Y eso, para un país como la Argentina, que depende fuertemente de los precios internacionales, de los commodities, nosotros somos principalmente exportadores de commodities, puede llegar a tener un cimbronazo para el caso de la Argentina. Si bien tendríamos oportunidades por el lado del petróleo, si es que logra, ¿sí? Si en ese caso llega a caer la demanda, si se llega a producir esa caída en la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos, no va a tener que aplicar tampoco estas políticas. De hecho, ha habido un acuerdo ahí entre Estados Unidos y Arabia Saudita, porque a los árabes no les conviene tampoco que caiga tanto precio como cantidades. Entonces ahí se están empezando a aparecer acuerdos, a lo cual hay que sumarle el asunto de la guerra. Recordemos que en el norte no se necesita demasiado gas ahora, ¿sí? Ellos están en verano, están en primavera, nosotros estamos entrando en el invierno. Entonces eso genera una alerta fuerte para el contexto externo, que ya no es tan bonito como venía siendo, sino que podemos estar en esta situación en donde estamos viendo algunas alertas, están llegando algunos golpes que tienen que ver con esto de los activos financieros, que indudablemente se terminan trasladando a la actividad real, física, cotidiana de los que no son inversores. Ahora, ustedes hablaban de una suerte de pánico que por ahí puede avanzar sobre los mercados. ¿Estamos frente al peligro de una corrida, por ejemplo, bancaria en Argentina? Bueno, a ver, una corrida de depósitos, de dólares, de pesos, ¿de qué? Porque si hablamos de pesos, bueno, estamos diciendo que sobran los pesos. Recién estábamos diciendo de que hay un exceso de pesos, sí, y el tema está. Los pesos están, no es como en el año 2001 que había una convertibilidad y que tenía que estar el stock de pesos, tenía que estar calzado, digamos, con el stock de dólares. Bueno, en este caso, si bien la liquidación viene siendo muy importante, ha sido muy importante, de hecho ha sido récord la liquidación del sector exportador, de generador de divisas, que es el sector agrícola, sí, también ha habido mucha demanda de esos billetes. La pregunta que va a ser, ¿por qué el Banco Central no pudo recuperar en gran medida las reservas? Nosotros tenemos, históricamente, bueno, así digamos, el primer semestre tenemos para juntar divisas y el segundo semestre para hacer frente a la demanda de eso que no aparece porque la liquidación se termina en estos meses. Tenemos un mes de agosto, septiembre que va a ser de mucha atención, digamos, de mucha atención y de tensión, en donde, bueno, tenemos que esperar que los decisores de política vean qué política van a ir aplicando para ver cómo salimos. Tenemos que tener en cuenta que esta vez la Argentina tiene un contexto, por esto que les contaba recién, que puede ser, puede terminar dando un empujón también a la situación que, según los indicadores que estamos viendo, está floja, digamos, para el caso de Argentina. Mariano, Sí. primer semestre, normalmente el país acumula reservas para atender las demandas que van a venir en el segundo semestre. Ahora estamos terminando el primer semestre y no hay dólares suficientes ni hay reservas suficientes. ¿Qué tenemos que esperar para el segundo semestre? Bueno, en este contexto en el cual estamos nosotros ahora, tenemos que tener mucho cuidado. A mí me hace acordar este escenario a lo que ocurría en los 80 en la Argentina, porque también vivimos con Paul Volcker la subida de la tasa de interés, ¿no? Cuando había inflación incipiente en Estados Unidos. Y luego vino la recesión, como mencionaba Joaquín. Entonces, si pensamos en ese escenario,
bajarían los precios internacionales de los commodities y se nos haría mucho más dificultoso poder acumular las reservas que necesitamos para los múltiples compromisos que tenemos. Pero recordemos que está el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que tenemos un acuerdo con este organismo cuyo objetivo principal es proteger a las economías contra las crisis de balanza de pagos, que es lo que usted está mencionando, ¿no? Que no alcancen los dólares para afrontar los compromisos. Por ende, esa carta de tenerlo al Fondo Monetario Internacional y su prestigio, porque se juega el prestigio con nosotros al habernos prestado su dinero con ciertas condiciones, nos va a ayudar a tener ese respaldo por detrás. Pero, reitero, es un escenario complejo y hay una cosa que tenemos que mencionar obligadamente y es la inflación, porque si bien en la Argentina tenemos un cepo que evita estas corridas cambiarias y tenemos un sistema financiero fuerte después del 2001, recordemos que los plazos fijos hasta 1,5 millones tienen un seguro, por ejemplo, el sistema bancario está muy integrado, el Banco Central puede emitir dinero como prestamista de última instancia, pero ante una situación de muchísimo estrés financiero, corre el peligro de emitir de más y en este contexto, perdón por la redundancia, de inflación ya galopante, eso nos puede conducir a acelerar esa inflación. Recordemos mucho lo que pasó en los 80. Yo recomiendo un libro que se llama Temporada en el quinto piso, ¿cómo era el apellido de este sociólogo? Ahora no me sale, pero ese es el título. Es un escenario muy similar al que estamos viviendo hoy en día. Jóvenes, muchas gracias. Ha sido un placer tener a los licenciados Igualmente. a ambos aquí. Muchísimas gracias por la Gracias por invitación. estar en Libertad de Opinión. Gracias. Bueno, me tengo que encontrar con Carlos.